los últimos versículos del capítulo 8, pero luego nos vamos a saltar al capítulo 9. En el capítulo 8 habíamos quedado ahí que David pues tuvo varias victorias, y esta victoria era pues porque Dios estaba con él. Jehová estaba con David, y la victoria de David era la victoria de Dios, era la victoria de David. Después de esto, dice en el versículo 15, reinó sobre todo Israel, actuando con justicia y rectitud para con todo el pueblo. El jefe del ejército era Joab, hijo de Serbia, y Josafat, hijo de Azur, era el secretario del rey. Sadoc, hijo de Ahitub, y Abimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seradías era cronista, y Benaías, hijo de Joiada, estaba al mando de la guardia de Quereteos, y Quereteos, los hijos de David, eran sacerdotes. En otra versión dice ministros, y bueno, en otras versiones dice príncipes. Entonces vemos aquí que estos últimos versículos, la información que nos arrojan es que ahora pues el pueblo de Israel estaba unido gracias a que el siervo de Dios estaba al frente. Entonces, si eso pasara en todos los gobiernos del mundo, quizás las cosas fueran, aunque hoy día no hay garantía, porque tenemos bastantes creyentes corruptos, ¿no? Creyentes que se meten a los gobiernos para tener poder y cosas así. Eso es innegable, ¿no? Porque el verdadero Rey de justicia va a ser Jesucristo. Entonces dice que David hacía derecho y hacía justicia, es decir, que juzgaba al pueblo, y no para agradar a los demás, sino para agradar a Dios. Entonces que actuaba con justicia. Y la justicia es impartir, o ser imparcial en los juicios, ¿no? Pero pues vemos que en todos los gobiernos del mundo pues hay falta de justicia. La mayoría de gobiernos se han corrompido, y esto pues tiene que ver con la influencia satánica que hay en el mundo. Satanás es el príncipe del mundo, y los gobiernos influenciados por Satanás se corrompen. Algunos podrán decir, pero ¿cómo Satanás va a influenciarlo? Pues Satanás se mete en la mente y los corazones de los que gobiernan, ¿no? No en todo, ¿verdad? Pero hay algunos que están influenciados por Satanás. Y eso no es antibíblico, es bíblico. En el tiempo de Daniel vemos que el arcángel Miguel le dice a Daniel, me tardé un poquito, porque Dios escuchó tu oración, pero estuve en un pleito allá, ¿verdad? Con un príncipe de Satanás. Entonces vemos que Satanás también tiene su influencia en el mundo. Entonces David logró triunfos militares, también desarrolló una administración de Israel muy buena, ¿verdad? Por lo menos en este tiempo era una administración muy buena. Ahora, después lo que vemos es que hay una lista de servidores que tenía David. Allí había militares, había cronistas, había escribanos, había sacerdotes, y algunos hijos de David estaban sirviendo también al Señor. Y así es como las cosas van caminando mejor. Como todos servimos para agradar a Dios,
las cosas van a resultar para bien. Ahora vamos al capítulo 9, versículo del 1 al 5. Vamos a leer inicialmente. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Ahora entonces vemos aquí, hermanos, que el tema principal de esta sección es la misericordia. Dios tiene misericordia del mundo entero. Y David quería tener misericordia de un pariente de Saúl. Y Dios ha tenido misericordia de todos nosotros. Por gracia y misericordia estamos aquí. Entonces, ese es un tema muy bueno, ¿no? La misericordia. Porque los hombres son incapaces de valerse por sí mismos y caminamos bajo la dirección de Dios. Y vamos a ver un hombre incapacitado, lisiado, que va a mandar a buscar a David y iba a impartir la misericordia. Entonces, en el primer versículo, David hace una pregunta: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? Una pregunta, ¿verdad? Entonces, fíjense bien que Saúl intentó matar varias veces a David. Cuando David andaba huyendo de él. Pero ahora David se ve que ha perdonado a esa familia. Porque otro hubiera sido: no, mira, aquí vamos a desquitar porque entre la familia de Saúl era cruel. Pero no todos, porque Jonatán era amigo de David. Y entonces, el pasaje dice que por amor a Jonatán. Ahora, entonces, la pregunta es: ¿queda alguien de la casa de Saúl? Porque había una razón de la pregunta, y la razón de la pregunta es: ¿a quién yo haga misericordia? Entonces, David lo que buscaba era hacer misericordia de cualquier familiar de Saúl. Entonces, en Mateo capítulo 5, versículo 44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, nosotros también como creyentes estamos llamados a perdonar y a buscar el bien aún de los enemigos. Algo muy difícil, ¿no? Algo muy difícil porque la vieja naturaleza muchas veces se impone en nuestro ser, en nuestro yo, y no somos capaces de tomar actitudes contrarias al orgullo, contrarias de la soberbia, contrarias al odio. Y por eso Jesús dice:
amad a vuestros enemigos. Es un mandato para los creyentes. Ahora, la mayoría, fíjense bien, hermanos, que la mayoría de reyes, para protegerse de la descendencia del rey anterior, mataban a toda la familia. Esa era la costumbre y bueno, la cultura de los reyes en el tiempo de esa generación de reyes. Y más, vamos a ver un montón de generaciones de reyes. Bueno, ya vimos, ¿verdad?, en el libro de Reyes, que la costumbre era matarse para que no hubiera influencia de los que estaban en el gobierno anterior, para evitar el peligro de que alguien se rebelara en contra. Entonces quitaban a toda la familia. Entonces, pero David es lo contrario, ¿no? David quiere proteger a un familiar de la descendencia del rey anterior. Ahora, entonces, por eso es que a David se le llama el rey conforme al corazón de Dios. Es muy diferente, ¿no? Muy diferente. Todas las actitudes que estamos viendo y vamos a ver en este capítulo, lo hace, hermano, solo un creyente sensato, un creyente maduro que ha crecido espiritualmente, un creyente que verdaderamente ama a Dios, porque cuando amamos a Dios, amamos a los demás. Es mentira decir que yo amo a Dios y no amo a los demás. Eso es una mentira, lo dice la primera carta de Juan. Entonces, fíjense bien que en la cruz del Calvario Jesús dijo esta expresión. Y está en el Lucas capítulo 23, versículo 35. Entonces Jesús le dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Qué actitud, ¿verdad?, digna de imitar, ¿no?, de un hombre que estaba muriendo en la cruz del Calvario. Los soldados estaban injuriándolo, estaban repartiéndose la ropa, estaban, bueno, también estaban echando suertes y, bueno, estaban haciendo un montón de cosas, ¿no?, que en lugar de agradar a Dios podía ofenderlo. Habían dos hombres malhechores ahí a la par de Jesús, y uno de ellos dijo, bueno, empezó a injuriar a Jesús, o sea, hablar mal de él. Entonces, este hombre que empezó a hablar no se dio cuenta que ahí estaba la oportunidad de la salvación, porque podía recibir misericordia, y por insensato se perdió. Pero ahí estaba otro que valoró, ¿verdad?, lo que era Jesús, y le dice al compañero que nosotros somos culpables, pero este hombre no debe nada, es inocente. Y dice este hombre, creyó en Jesús y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Este hombre se salvó. Allí en la cruz del Calvario, Dios estaba haciendo uso de la misericordia a través de Jesucristo. Y por eso Jesús dice: perdónales porque no saben lo que hacen. Y entonces esa fue la actitud de David también. Vemos entonces, hermanos, ¿qué aprendemos hasta aquí? ¿Qué aprendemos? Que no devolvamos mal por mal, sino bien por el mal que nos haga. Es algo que cualquiera puede decir, hermano, eso es difícil, ¿no? No se puede, algunos hasta dirán no se puede, pero sí se puede. Si no, no lo hubiera dejado dicho Jesús, ¿no? Que no se podía, pero sí se puede. Pero tiene que hacerlo un creyente que ha valorado obedecer a Dios. Entonces, vemos ahí que
En el versículo 1 dice que por amor, David estaba mostrando ser un buen amigo, a pesar de que Jonatán ya había muerto, estaba expresando su amistad todavía con los que habían quedado. En Proverbios capítulo 18 versículo 24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y hay amigos más unidos que un hermano. Los verdaderos amigos actúan de esa manera, se muestran como David. A David no le importó la amistad que había con el padre de Jonatán, pero él estaba interesado en lo que había, el compromiso que había adquirido con Jonatán. Vamos al capítulo 20 del primer libro de Samuel y vamos a ver por qué es la actitud de David así de esa manera. ¿Por qué es que David está actuando de esa manera? Capítulo 20, versículos 14 y 15 del primer libro de Samuel. Y dice, y si yo viviere, estaban haciendo un pacto David con Jonatán. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia. ¿Qué es lo que está pidiendo Jonatán? Misericordia. La palabra misericordia significa ayudar al desamparado, al afligido, al que está sufriendo. Cualquier misericordia, tener compasión. Tener compasión. Entonces Jonatán estaba pidiendo eso. Y dice, harás conmigo misericordia de Jehová. Misericordia de Jehová. Oiga, póngale cuidado a esa palabra. Misericordia, no cualquier misericordia. Misericordia de Jehová. Ya vamos a explicar cuál es la diferencia. Y dice, para que no muera. Entonces, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. También estaba pidiendo misericordia para la familia. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Entonces, precisamente este fue el pacto que ellos hicieron. Fue un pacto que habían hecho y Jonatán pide que el nombre de su familia no sea quitado de la casa de David. Es decir, que siempre su familia sea protegida, guardada, que sea cuidada. Que no se olviden de esa familia. Entonces era una promesa que había sido hecha delante de Dios. Así es que tenía aún un valor mayor, porque en ese mismo capítulo, versículo 42 dice, y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Entonces, habían hecho un pacto delante de Dios. Por eso tenía más valor todavía. Versículo 2 de segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 2. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. De la casa de Saúl había un siervo. Todavía había un siervo y estaba en contacto con la casa de David, con la familia de David. Y bueno, y lo llamaron para preguntarle si él sabía que había alguien de la casa de Saúl. Versículo 3. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios?
Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Siba le dijo: lisiado de los pies. Como quien dice, tal vez tengas compasión de él, ¿verdad? No lo quieras matar porque era el único que había quedado. Tal vez así lisiado sientes que no hay mucho peligro, ¿no? Que te pueda hacer algo. Entonces, vemos aquí que David le pregunta otra vez, ¿verdad? No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la misericordia de Dios y la misericordia del hombre? La misericordia humana. En la misericordia humana nosotros tenemos compasión a veces de la gente, le damos una comida, lo vestimos o le hacemos cualquier otro favor. Pero la misericordia de Dios va más allá de eso. La misericordia de Dios es que aún siendo pecadores, perdona los pecados de la humanidad, del hombre que busca a Dios. Esa es misericordia de Dios, que va más allá de lo material que pueda ofrecer a alguien. Va más allá, porque en este versículo 3, dice que, David dice: quiero hacer misericordia de Dios. Entonces, no era simplemente darle una comida, sino ir un poco más allá todavía. Misericordia. Y eso es lo que precisamente lo que Jesús vino a hacer a este mundo, a tener misericordia de Dios. Fíjense bien que en el tiempo de Jesús, cuando Jesús vino, los fariseos era la religión que imperaba ahí, pero ellos querían mostrar que eran misericordiosos, pero Jesús les dice: no lo son, no tienen compasión de la gente. Es más, estaban haciendo injusticias en contra de la gente. Pero Dios se acordó de Israel y dice: voy a mandar a mi hijo, voy a mandar a mi hijo. Y en Lucas capítulo 19, versículo 10 dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la misericordia de Dios. El hombre perdido necesita de esa misericordia, necesita de esa gracia de Dios, porque Dios ha venido a buscarlo. Vino a buscarlo. Fíjense bien, una pregunta importante en los dos versículos que hemos leído, del segundo libro de Samuel, capítulo 9. ¿Te interesa Mefiboset, que así se llama el hijo de Jonatán, en ir a buscar a David? ¿Se interesa Mefiboset en ir a buscar a David? No, lejos de eso, muy había hecho, ¿no? ¿Quién se interesa entonces de ir a buscar a Mefiboset, que es el nombre del hijo de Jonatán? ¿Se interesa David? David es el interesado. Y eso es precisamente lo que hizo Dios con nosotros. Él se interesó en nosotros, no nosotros en Él. Fíjense bien, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se interesó? Mire, el hombre no quiere buscar a Dios. La Biblia dice rotundamente que el hombre no quiere saber de Dios, lejos de eso se vuelve en contra de Dios. Y estamos en un tiempo muy difícil donde la cuestión espiritual se está perdiendo. La búsqueda de Dios se está perdiendo. La gente se interesa más en lo material, en las cuestiones materiales, en las cuestiones del mundo,
en las cuestiones de la carne, pero no se está interesando la gente en Dios. Hay un programa que, por lo menos es un proyecto que hacen algunos creyentes en las redes sociales que van preguntando, díganme un versículo de la Biblia, le voy a dar $20. No se saben ninguno, los jóvenes, la mayoría de jóvenes, no se saben versículos de la Biblia. ¿Cuántos versículos les habrán los jóvenes de esta iglesia? Y aquí tratamos de que aprendan. Pero hay iglesias que no, ¿verdad? Hay iglesias. A mí me da risa que aparece un meme por ahí en las redes sociales donde dice cuando uno vive enfrente de la iglesia. Allá adentro están cantando y bailando, aplaudiendo y todo. Pero el de afuera está bailando con la música aquella también. Ahora entonces, la gente hace todo eso, pero menos aprender la palabra de Dios. Y eso es lo importante, es aprender la palabra de Dios. ¿Sí? Es la leche espiritual que necesitamos buscar, la leche espiritual no adulterada. Por eso Pedro estaba interesado y si quieren se lo vuelvo a repetir, le decía Pedro. Y si se enojan, se lo vuelvo a repetir. Y si se molestan, se lo vuelvo a repetir. La palabra que ella les había enseñado. Y eso es lo que hacemos aquí nosotros también. Entonces, David estaba queriendo impartir misericordia. Entonces, y dice también, ¿recuerdan ustedes cuando el samaritano estaba todo golpeado de algunos malhechores? Dice que los religiosos lo hicieron a un lado, pero venía un samaritano ahí. Y dice que lo auxilió, hizo misericordia, lo auxilió, fue movido a misericordia. Ahora eso es lo que ha hecho Dios también con nosotros. Ahora Él le dice, está lisiado de los pies, porque Siba que estaba indicando las condiciones que tenía el hijo de Jonatán. Entonces, y dice el versículo 4 y 5. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Entonces el rey quería conocer al hijo de Jonatán. Y por eso está interesado en preguntar. Y él siempre repite en las veces que pregunta, quiero hacer misericordia de Dios. Misericordia de Dios. Entonces Maquir respondió en casa de Maquir fue el hombre que recibió a Mefiboset. Y tenía 5 años. Y era un hombre que, pues bueno, porque en el desierto, en un lugar desértico donde vivía este hombre, allí se fue a huir. Es decir, la nodriza llevó a este niño hasta ahí para salvarle la vida. Bueno, si ustedes no recuerdan, pero ya lo estudiamos, cuando se dieron cuenta que la familia de Saúl, cuando se dieron cuenta que Saúl había muerto y Jonatán, entonces la nodriza agarra al niño, sale a la carrera y cuando iba a la carrera se le cae y queda inválido. Lo agarra y lo lleva hasta ahí. Y allí ha ido creciendo este varón. Han pasado como 15 años ya. Y ahora ya es un varón grande, ¿verdad? Entonces, ese es lo que pasó precisamente con Mefiboset.
Ahora, en el versículo 6, dice, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Esas fueron las expresiones de Mefiboset. Dice en el versículo 8, ¿quién es un siervo para que me mires a un perro muerto como yo? Ahora entonces, hermanos, Mefiboset significa el que quita la vergüenza. Eso significa la palabra Mefiboset, el que quita la vergüenza. Este era el hijo de Jonatán. Entonces él quedó lisiado y por eso quizás pensaba que él era una vergüenza, ¿no? No ser un hombre útil. Entonces, si él quedó lisiado, dijo, yo no sirvo para nada, pues. Y David me manda a traer. Y lo primero dice que hizo este hombre fue inclinarse o hacer reverencia a David. Postróse sobre su rostro e hizo reverencia. Esto era en señal de respeto hacia el rey y sumisión. Fíjense bien que en el tiempo de los reyes la gente no podía llegar como llega hoy, la gente pum, pum, unos golpes en la puerta, y si no le abren está gritando ahí, fulano, chepe, te estoy hablando. En el tiempo de los reyes no era así. Allá tenía que pedir audiencia, ¿no? Había gente allí para mandarle la razón al rey a ver si lo querían recibir. Ahora entonces, y cuando llegaban enfrente del rey, se inclinaban hacia él, le hacían reverencia. Es lo mismo que hacen los católicos con los santos que están muertos. Inclinan hacia ellos y se persignan. Sí, así es. Ahora, pero era una señal de respeto y sumisión. Una señal de respeto y sumisión hacia el rey. ¿Y qué le dijo David? ¿Qué le dijo? No tengas temor. No tengas temor. Ahora, porque a lo mejor David vio que el hijo de Jonatán tenía miedo de que lo mataran, ¿no? Entonces él le dijo, no tengas temor. Porque en otros reinados no era así como lo estaban tratando a él. Y entonces, ¿qué dice David? Haré contigo misericordia. Versículo 7. David de inmediato entonces lo tranquilizó, ¿verdad? Y le dijo, mira, no tengas cuidado, yo lo que quiero hacer es misericordia de ti. Misericordia. Tendré de ti misericordia, no tengas problema, no tengas miedo. Yo te voy a hacer unas cosas en favor tuyo. Entonces, hermanos, si un hijo de David hubiera estado enfrente de Saúl, ¿qué hubiera pasado? Saúl lo hubiera matado. Así como era Saúl lo hubiera matado. Pero David era un rey diferente. Un rey que estaba tratando de mostrar verdaderamente cuánto amaba a Dios, estaba sumiso a Dios. Y él le dice, por amor a Jonatán, tu padre, yo voy a tener misericordia de ti. Entonces era una gran amistad, ¿no?, que estaba dando frutos.
La amistad de Jonatán con David estaban dando fruto, es decir, estaban dando cumplimiento a las promesas que existieron cuando David salió huyendo. Entonces, vemos, hermanos, que cuando la familia, a veces, fíjense qué importante esto, cuando los padres han tenido actitudes positivas, buenas, cuando los padres han hecho cosas buenas en favor de otros, y cuando los hijos a veces andan buscando favor, igual de qué familia son, de tal familia, sí, hombre, no, si tus padres eran una maravilla, eran lo mejor que había en este pueblo, ¿cómo no pasar adelante? Y ya que desciende de una familia que la gente conoció como buenas personas. Pero entonces lo que da a entender aquí es que hasta los hijos alcanzan de la gracia y la misericordia de Dios, no por los padres. Entonces, David le prometió dos cosas a Mefiboset. La primera, la tierra de su abuelo. ¿Sí? La tierra de su abuelo. Eso es lo que vemos ahí, ¿no? En el versículo 7. La tierra de su abuelo, y a lo mejor eran las tierras que trabajaba Siba. Ahora, otra de las cosas que vemos aquí es que el honor de ser tratado como príncipe, David estaba tratando como príncipe a Mefiboset, lo estaba tratando como que fuera su hijo. Y en la mesa se lo pone la familia, ¿no? Y le dice, de aquí para allá, toda tu vida vas a comer ahí en la mesa mía. ¿Verdad? Son casualidades que otra gente come, pero la mayoría de veces come la familia en la mesa. Bueno, ahora ya no se usa la mesa, ¿no? Cada quien por su lado en una hamaca, frente a la tele, en una rifa y todo. Eso se ha ido perdiendo, de comer junto a la familia. Nosotros todavía conservamos eso ahí en la casa. Comemos juntos. ¿Sí? Y si las televisiones están encendidas, se apagan. Para que los niños no estén volteando a ver la televisión. Estamos comiendo. Entonces, vemos ahí que esa es una expresión maravillosa de parte de David para Mefiboset. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros también. Nos ha tratado como, bueno, cuando nosotros como pecadores andábamos en el mundo, estábamos lejos de Dios. Pero cuando confiamos en Cristo como nuestro Salvador, dice la Escritura, ¿verdad? En Romanos 5:8, ¿verdad? Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y al confiar en Cristo, ahora lo llamamos hijos de Dios. Lo llamamos hijos de Dios. Dice en el Evangelio de Juan que nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Capítulo 1, versículo 12. Nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y allá en la primera carta de Juan, capítulo 3, dice que también no somos lo que somos, lo que vamos a ser todavía. Pero vamos a ser, somos hijos de Dios, pero nuestra manera física tiene que cambiar por la transformación de cuerpo glorificado. Y veremos a Jesucristo cara a cara, tal como Él es. Fíjense bien que me gusta este versículo de 2 Corintios 8:9.
porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, siendo rico se hizo pobre, sin embargo, por amor a nosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegasen a ser ricos. Ahora nosotros somos ricos, hermanos. Pero no les estoy hablando económicamente, ¿no? Estoy hablando espiritualmente, somos ricos en Cristo. Tenemos la salvación, la vida eterna, tenemos una casa en el cielo, somos hijos del gran Padre Celestial, somos coherederos con Cristo, tenemos todas las bendiciones espirituales. Si hacemos una lista, ¿no?, de 150 promesas del Señor, qué maravilloso. Entonces, Mefiboset se humilló delante de David. Le dijo: ¿quién soy yo, un perro, para que usted haya fijado en él? Un perro. Lo más despreciable. Pero recuerden ustedes, hermanos, que David dijo lo mismo cuando estaba huyendo y se enfrentó con Saúl. Y David, me imagino que se acordó de lo mismo. Y dice: no tengo que dar importancia a lo que está diciendo este joven, porque verdaderamente no se trata de eso, se trata de levantar al caído, levantar al desvalido. Y entonces David, en lugar de humillarlo, David lo exaltó. Lo va a sentar en la mesa, ya le dio las promesas, y lo va, y va a comer con él y ahí para siempre. Entonces, en el versículo 9 al 12, dice: entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda tu casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 años y 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Oigan, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Entonces, Siba sería el encargado de trabajar la tierra para Mefiboset. Y todos los siervos y los hijos de Siba serían encargados de trabajar y de producir y de almacenar. Y bueno, tenían que tener provisiones. Ahora, pero lo impactante aquí es, y debería impactarnos a nosotros, ¿cómo responde Siba? En el versículo 11, ¿cómo responde Siba? ¿Cómo responde? Siba dice: sí, acepto la misión que me está dando. Este está parafraseado, ¿no? Siba dice en el versículo 11, dice: y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará su siervo. Ya podría haber dicho: no, hombre, ya que me está poniendo a trabajar para otro. Pero este hombre estaba con el deseo de servir, con ánimo de hacer lo que David le estaba mandando. Hay dos cosas importantes aquí. Una
que la orden del rey estaba siendo respetada. Otra, que el que estaba recibiendo la orden tenía el gran deseo de servir. Entonces, así somos nosotros, hermanos. Así somos nosotros. Dios nos ha mandado aquí a esta tierra, no estar solo por estar aquí. Si solo el objetivo de Dios hubiera sido la salvación, ya nos hubiera llevado. Pero nos ha dejado aquí todavía. Y Él ha dado muchos mandamientos para los creyentes. Tenemos que ser de testimonio en esta tierra, decir que nosotros podamos decir que Dios existe. Que podamos decir que hay un plan de salvación de parte de Dios. Entonces, nosotros somos prestos para decir, heme aquí, Señor, como dijo el profeta. Nadie quiso ir, dijeron, ¿verdad? Pero el profeta dice, heme aquí, Señor, yo iré. Qué bonito sería así, ¿verdad? Entonces, vemos que este hombre estaba dispuesto. Y nosotros deberíamos de responder de esa manera al servicio del Señor también. Ahora la pregunta es, ¿cómo debemos responder nosotros al servicio del Señor? ¿Qué podemos hacer? Así como dice en Mateo 20:28, así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. La mayoría quiere que le sirvan, ¿no? Pero Jesús dice, yo no he venido a servir, a que me sirvan, he venido a servir. Y en otra ocasión dice, en Lucas 22:27, porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesucristo dijo, yo estoy entre vosotros como el siervo. No para que me sirvan, sino vengo a servir. Debe ser un gran ejemplo para nosotros, ¿no? Debe de ser un gran ejemplo para nosotros. En Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24, que no lo hemos estudiado todavía, solo lo vamos a leer. Y dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Entonces, debemos hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Es decir, que si lo hacemos para el Señor, lo vamos a hacer de una manera especial, ¿no? Porque es para el Señor. Ahora veamos el versículo 13. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Entonces, estas son la gracia de Dios que está en este capítulo, que David cumplió con la promesa le prometió a Jonatán. Entonces vemos aquí, hermanos, que este hombre sí estaba todos los días en la mesa de David. Cumplió, no solamente fueron palabras, no solamente fue dicho en presencia de otros para que lo vieran, no, David cumplió, lo sentaba a la mesa para comer. Entonces, David tiene muchas similitudes con nuestro Salvador, o Señor y Salvador Jesucristo. Y vemos aquí algunas cosas, características importantes, y solo los voy a leer para terminar. David dio el primer paso para salvar a Mefiboset. No fue Mefiboset. Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido.
David lo salvó por amor a su amigo Jonatán. Dios nos salva por amor de su Hijo Jesucristo. David trató a Mefiboset como un hijo. Dios nos llama a sus hijos. Y dice en 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. David no le condenó por lo que hicieron sus descendientes. Dios no nos condena por nuestros pecados ni por los pecados de Adán y Eva, porque si confiamos en Él somos perdonados. Somos perdonados. Y por eso es que dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios bendiga su palabra. Señor Dios, gracias por este capítulo.